El fútbol es el deporte más popular del planeta. Más de 4.000 millones de personas lo siguen en alguna forma, lo que significa que más de la mitad de todos los seres humanos que existen comparten esta misma pasión. Cuando se juega una final del Mundial, más gente lo ve simultáneamente que cualquier otro evento en la historia de la humanidad. La primera versión del fútbol tiene más de 2000 años de antigüedad. En la China de la dinastía Han existía un juego llamado Kuyu, donde los soldados pateaban una pelota de cuero rellena de plumas hacia una red pequeña. Era parte del entrenamiento militar, una forma de mantener a los soldados ágiles y en forma para la batalla. En el Japón medieval existía el Kemari, una versión completamente diferente donde los jugadores formaban un círculo y el objetivo era simplemente no dejar caer la pelota al suelo. No había ganadores ni perdedores, solo el placer tranquilo y meditativo de mantener la pelota en el aire entre todos, un ejercicio casi espiritual que podía durar horas. Los aztecas tenían su propia versión del juego con una pelota de caucho macizo que tenía un significado ritual profundo. En algunas versiones se cree que los perdedores eran sacrificados, aunque los historiadores todavía debaten esta interpretación. Lo que sí es seguro es que el juego era mucho más que entretenimiento para ellos. El fútbol moderno nació en 1863 en una taberna de Londres llamada Freemasons Tavern, donde un grupo de clubes se reunió para establecer las reglas oficiales del juego. Ese día fundaron la Football Association, la primera federación de fútbol del mundo, y decidieron entre otras cosas que estaba completamente prohibido coger la pelota con las manos. Los clubes que no estuvieron de acuerdo con la prohibición de usar las manos se fueron a crear su propio deporte. Ese deporte se convirtió en el rugby, que lleva el nombre de la ciudad inglesa donde se practicaba originalmente. Así que el fútbol y el rugby son básicamente hermanos que se separaron por una discusión sobre las manos. Las primeras pelotas de fútbol eran muy distintas a las de hoy. Estaban hechas de vejigas de cerdo infladas y cubiertas de cuero cosido a mano. Cuando llovía absorbían el agua y se volvían extremadamente pesadas, llegando a pesar varios kilos. Los porteros de aquella época golpeaban la pelota con el puño en lugar de cabecearla porque hacerlo podía causar una lesión seria en el cuello. El primer partido internacional de fútbol de la historia se jugó el 30 de noviembre de 1872 entre Escocia e Inglaterra en Glasgow. El resultado fue 0-0 y 14.000 personas lo presenciaron en las gradas. Nadie marcó, pero todos se fueron a casa contentos porque simplemente ver ese espectáculo ya era algo completamente nuevo para la época. El Recreativo de Huelva, fundado en 1889, es el club de fútbol más antiguo de España. Sus fundadores fueron médicos y trabajadores británicos que trabajaban en una mina de cobre en la provincia de Huelva. Trajeron el fútbol desde Inglaterra y lo plantaron en tierra española sin saber que estaban sembrando la semilla de una de las pasiones más grandes del país. El FC Barcelona fue fundado en 1899 por un joven suizo llamado Joan Gamper que llegó a Barcelona y quiso seguir jugando al fútbol. Como no había equipo, puso un anuncio en el periódico buscando jugadores. Respondieron 11 personas. Con esas 11 personas fundó el club que décadas después se convertiría en uno de los más famosos del mundo. El Real Madrid fue fundado en 1902 y es el club más laureado de la historia de la Liga de Campeones con 15 títulos. La diferencia con el segundo más ganador, el Milan con 7, es tan grande que muchos consideran que el Madrid tiene una relación especial con ese torneo que ningún otro club ha conseguido replicar. Entre 1956 y 1960, el Real Madrid ganó las primeras 5 ediciones de la Copa de Europa consecutivamente. Nadie en la historia del fútbol ha vuelto a conseguir 5 títulos europeos seguidos. Es una racha que lleva más de 60 años esperando ser igualada y que muchos expertos consideran que nunca volverá a ocurrir. La final de la Copa de Europa de 1960
entre Real Madrid y Eintracht Frankfurt terminó 7-3, y todavía hoy se considera la mejor final de la historia del fútbol europeo. Fue tan dominante, tan espectacular, que el presidente de la UEFA de la época dijo que había visto el partido perfecto. 127.000 personas lo vieron en el estadio de Hampden Park en Glasgow. En esa final Ferenc Puskás marcó 4 goles y Alfredo Di Stéfano marcó 3. Puskás era húngaro y había llegado al Madrid después de escapar de su país tras la invasión soviética de 1956. Di Stéfano era argentino y se había convertido en el alma del equipo. Juntos formaban la delantera más temida de Europa. Alfredo Di Stéfano estuvo a punto de fichar por el Barcelona en 1953 antes de acabar en el Madrid. Ambos clubes negociaron su fichaje al mismo tiempo con el club colombiano donde jugaba. El conflicto fue tan grande que tuvo que intervenir la FIFA. Al final se acordó que jugaría temporadas alternas con cada club, pero el Barcelona rechazó esa solución y Di Stéfano acabó en el Madrid para siempre. Es posiblemente el error de fichaje más caro de la historia del Barça. Pelé es el único jugador de la historia que ha ganado 3 Copas del Mundo, en 1958, 1962 y 1970. Cada uno de esos 3 torneos fue con una generación diferente de jugadores brasileños, lo que demuestra que Pelé no dependía del equipo que le rodeaba, sino que era él quien elevaba a cualquier equipo hasta el título. En el Mundial de 1958 en Suecia, Pelé tenía 17 años y se convirtió en el jugador más joven en ganar un Mundial hasta ese momento. Llegó al torneo siendo prácticamente desconocido fuera de Brasil y lo terminó siendo la estrella más brillante del fútbol mundial. Al final de la final lloró desconsoladamente en el césped, mientras sus compañeros más veteranos lo consolaban sin saber muy bien qué hacer. Maradona marcó 2 goles contra Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de 1986, que resumen perfectamente toda su carrera y toda su personalidad. El primero lo marcó con la mano, engañando al árbitro en una de las trampas más famosas de la historia del deporte. El segundo fue tras driblar a prácticamente todo el equipo inglés desde su propio campo, en una jugada de 60 metros que duró 10 segundos y que dejó a 11 jugadores ingleses en el suelo. Maradona llamó al primer gol la mano de Dios en la rueda de prensa después del partido, con una sonrisa que decía todo sin decir nada. Años después admitió que había sido deliberado y que había querido robarle la cartera a los ingleses, haciendo referencia a la Guerra de las Malvinas que había ocurrido apenas 4 años antes entre Argentina e Inglaterra. El segundo gol de Maradona contra Inglaterra en ese partido fue elegido el gol del siglo por la FIFA en el año 2002, tras una votación popular en la que participaron millones de personas de todo el mundo. 60 millones de votos y el gol de Maradona ganó con una diferencia aplastante sobre el segundo clasificado. Ronaldo el Fenómeno, el brasileño, sufrió un episodio convulsivo misterioso horas antes de la final del Mundial de 1998 en Francia. Sus compañeros lo encontraron inconsciente en el hotel. Fue trasladado al hospital y luego, de forma inexplicable, volvió al hotel y jugó la final. ¿Jugó mal? Brasil perdió 3-0 contra Francia y durante años nadie supo exactamente qué había pasado esas horas antes del partido más importante del año. En esa misma final, Zidane marcó 2 goles de cabeza en la primera parte para dar el título a Francia. Era la primera vez en toda su carrera profesional que Zidane marcaba de cabeza. El jugador más elegante de su generación, conocido por su control y su visión de juego, eligió la final de un mundial para hacer algo que nunca había hecho. Francia ganó su único título mundial esa noche ante su propio público. Lionel Messi ha ganado 8 balones de oro, más que ningún otro jugador en la historia del fútbol. El primero lo ganó en 2009 con 22 años. El octavo lo ganó en 2023 con 36, después de ganar finalmente el Mundial con Argentina en Qatar en 2022.
el título que llevaba toda su carrera esperando y que muchos pensaban que nunca llegaría. De niño Messi tenía una deficiencia de hormona del crecimiento que impedía que su cuerpo se desarrollara con normalidad. Su familia no tenía dinero para pagar el tratamiento médico que necesitaba. El Barcelona le ofreció pagarlo a cambio de que firmara su primer contrato con el club. Ese primer contrato se firmó sobre una servilleta de papel en un restaurante. Esa servilleta se subastó años después por más de 200.000 euros. Cristiano Ronaldo nació en la isla de Madeira, en Portugal. Su nombre completo es Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro y el Ronaldo de su nombre es un homenaje al actor Ronald Reagan, el favorito de su padre. Su padre era jardinero y su madre cocinera. Ninguno de los dos podía imaginar que su hijo se convertiría en el deportista más seguido de las redes sociales en la historia. El estadio más grande del mundo es el Rongrado de Pyongyang, en Corea del Norte, con capacidad oficial para 114.000 espectadores, aunque algunas estimaciones apuntan a que puede albergar hasta 150.000 personas. Es un estadio que muy pocos ojos extranjeros han visto en directo porque Corea del Norte apenas permite visitantes del exterior. El Camp Nou de Barcelona tiene capacidad para casi 100.000 personas y es el estadio más grande de Europa. Está en proceso de reforma para aumentar su capacidad y modernizar sus instalaciones. Cuando termine la obra se espera que sea uno de los estadios más impresionantes del mundo tanto por tamaño como por comodidades. El partido con más espectadores de la historia fue la final de la Copa del Mundo de 1950 en el Maracaná de Río de Janeiro. Se estima que casi 200.000 personas estuvieron dentro del estadio ese día. Brasil necesitaba un empate para ganar el título. Uruguay marcó en el minuto 79 y ganó 2-1. El silencio que cayó sobre 200.000 personas en ese momento fue descrito por los periodistas presentes como algo sobrenatural. Ese partido se conoce como el Maracanazo y es considerado la mayor tragedia deportiva de la historia de Brasil. Varios jugadores brasileños de aquel equipo sufrieron depresiones severas durante años después. El portero Moacir Barbosa fue culpado por muchos brasileños del gol decisivo y vivió el resto de su vida cargando con ese peso. Murió en el año 2000 sin haber sido perdonado por completo. La selección brasileña es la única que ha participado en todos los mundiales de la historia desde la primera edición en 1930 hasta el día de hoy. Ningún otro país puede decir lo mismo. Brasil ha clasificado para cada uno de los 23 mundiales que se han celebrado, algo que ni siquiera Alemania, Argentina o Italia han conseguido. Aquí tienes los 200 datos completos listos para pegar. El fútbol es el deporte más popular del planeta. Más de 4.000 millones de personas lo siguen en alguna forma, lo que significa que más de la mitad de todos los seres humanos que existen comparten esta misma pasión. La primera versión del fútbol tiene más de 2.000 años de antigüedad. En la China de la dinastía Han existía un juego llamado Cuyu, donde los soldados pateaban una pelota de cuero rellena de plumas hacia una red pequeña como parte de su entrenamiento militar. En el Japón medieval existía el Kemari, donde los jugadores formaban un círculo y el objetivo era simplemente no dejar caer la pelota al suelo. No había ganadores ni perdedores, solo el placer tranquilo de mantener la pelota en el aire entre todos durante horas. Los aztecas tenían su propia versión del juego con una pelota de caucho macizo que tenía un significado ritual profundo. En algunas versiones se cree que los perdedores eran sacrificados, aunque los historiadores todavía debaten esta interpretación. El fútbol moderno nació en 1863 en una taberna de Londres llamada Freemasons Tavern, donde un grupo de clubes se reunió para establecer las reglas oficiales del juego y fundaron la Football Association, la primera federación de fútbol del mundo. Los clubes que no estuvieron de acuerdo con la prohibición de usar las manos se fueron a crear su propio deporte. Ese deporte se convirtió en el rugby, que lleva el nombre de la ciudad inglesa donde se practicaba originalmente. Las primeras pelotas de fútbol estaban hechas de vejigas de cerdo infladas
cubiertas de cuero cosido a mano. Cuando llovía absorbían el agua y se volvían extremadamente pesadas, llegando a pesar varios kilos durante un partido. El primer partido internacional de fútbol de la historia se jugó el 30 de noviembre de 1872 entre Escocia e Inglaterra en Glasgow. Terminó 0-0 ante 14.000 espectadores y fue el inicio de la rivalidad internacional más antigua del fútbol. El Recreativo de Huelva, fundado en 1889 por médicos y trabajadores británicos de una mina de cobre, es el club de fútbol más antiguo de España. Trajeron el fútbol desde Inglaterra sin saber que estaban plantando la semilla de una de las pasiones más grandes del país. El FC Barcelona fue fundado en 1899 por un joven suizo llamado Joan Gamper, que llegó a Barcelona y puso un anuncio en el periódico buscando jugadores. Respondieron 11 personas y con ellas fundó uno de los clubes más famosos del mundo. El Real Madrid fue fundado en 1902 y es el club más laureado de la historia de la Liga de Campeones con 15 títulos, más del doble que el segundo clasificado, el Milan, con 7. Entre 1956 y 1960, el Real Madrid ganó las primeras 5 ediciones de la Copa de Europa consecutivamente. Es una racha que lleva más de 60 años sin igualarse y que muchos expertos consideran que nunca volverá a ocurrir. La final de la Copa de Europa de 1960 entre Real Madrid y Eintracht Frankfurt terminó 7-3 y todavía se considera la mejor final de la historia del fútbol europeo. 127.000 personas la vieron en Glasgow. En esa final Ferenc Puskás marcó 4 goles y Alfredo Di Stéfano marcó 3. Puskás había llegado al Madrid después de escapar de Hungría tras la invasión soviética de 1956, cargando con una historia personal tan dramática como su fútbol era brillante. Alfredo Di Stéfano estuvo a punto de fichar por el Barcelona en 1953. Un conflicto entre clubes hizo que acabara en el Real Madrid para siempre. Es posiblemente el error de fichaje más caro de la historia del Barça. Pelé es el único jugador de la historia que ha ganado 3 Copas del Mundo, en 1958, 1962 y 1970, cada una con una generación diferente de jugadores brasileños. En el Mundial de 1958, Pelé tenía 17 años y se convirtió en el jugador más joven en ganar un Mundial. Llegó siendo desconocido fuera de Brasil y terminó siendo la estrella más brillante del fútbol mundial. Pelé lloró desconsoladamente después de ganar la final de 1958 en Estocolmo. Sus compañeros más veteranos lo consolaban en el césped sin saber muy bien qué hacer con ese chico que acababa de cambiar el fútbol para siempre. Maradona marcó 2 goles contra Inglaterra en el Mundial de 1986 que resumen toda su carrera, el primero con la mano y el segundo tras driblar a prácticamente todo el equipo inglés desde su propio campo en una jugada de 60 metros. Maradona llamó al primer gol la mano de Dios en la rueda de prensa con una sonrisa que lo decía todo sin decir nada. Años después admitió que había sido deliberado, pero nunca se arrepintió porque para él era una forma de venganza simbólica por la guerra de las Malvinas. El segundo gol de Maradona contra Inglaterra fue elegido el gol del siglo por la FIFA en 2002, tras una votación en la que participaron 60 millones de personas de todo el mundo. Ganó con una diferencia aplastante. Ronaldo el Fenómeno sufrió un episodio convulsivo misterioso horas antes de la final del Mundial de 1998. Sus compañeros lo encontraron inconsciente en el hotel. Fue al hospital y luego inexplicablemente volvió y jugó la final. Brasil perdió 3-0. En esa final Zidane marcó 2 goles de cabeza en la primera parte. Era la primera vez en toda su carrera profesional que Zidane marcaba de cabeza. Eligió la final de un mundial para hacer algo que nunca había hecho antes. Lionel Messi ha ganado 8 balones de oro, más que ningún otro jugador en la historia.
el primero con 22 años en 2009 y el octavo con 36 en 2023, después de ganar finalmente el Mundial con Argentina. De niño Messi tenía una deficiencia de hormona del crecimiento. Su familia no podía pagar el tratamiento. El Barcelona lo pagó a cambio de su primer contrato, que se firmó sobre una servilleta de papel que años después se subastó por más de 200.000 euros. Cristiano Ronaldo nació en la isla de Madeira. Su nombre incluye Ronaldo en homenaje al actor Ronald Reagan, el favorito de su padre que era jardinero. Nadie en su familia podía imaginar que se convertiría en el deportista más seguido de las redes sociales en la historia. El estadio más grande del mundo es el Rungrado de Pyongyang en Corea del Norte, con capacidad para 114.000 espectadores. Es un estadio que muy pocos ojos extranjeros han visto porque Corea del Norte apenas permite visitantes. El Camp Nou de Barcelona tiene capacidad para casi 100.000 personas y es el estadio más grande de Europa. Está en proceso de reforma para convertirse en uno de los recintos más impresionantes del mundo. El partido con más espectadores de la historia fue la final del Mundial de 1950 en el Maracaná con casi 200.000 personas. Brasil necesitaba un empate para ganar el título. Uruguay marcó en el minuto 79. El silencio de 200.000 personas fue descrito como algo sobrenatural. Ese partido se conoce como el Maracanazo y es la mayor tragedia deportiva de Brasil. El portero Moacir Barbosa fue culpado por el gol decisivo y vivió el resto de su vida cargando con ese peso sin ser perdonado por completo. La selección brasileña es la única que ha participado en todos los mundiales de la historia desde 1930 hasta hoy. Ni Alemania, ni Argentina, ni Italia pueden decir lo mismo. Brasil ha ganado 5 Copas del Mundo, más que ningún otro país. Alemania y Argentina han ganado 4 cada una. Italia ha ganado 4 también. España ganó su único mundial en 2010 en Sudáfrica. Fue el primer mundial ganado por una selección europea fuera de Europa y lo hizo con un estilo de juego que revolucionó el fútbol mundial. El gol que le dio el título a España lo marcó Andrés Iniesta en el minuto 116 de la prórroga de la final contra Holanda, cuando nadie sabía si habría penaltis o no. Iniesta dedicó ese gol a su amigo Dani Jarque, jugador del Español que había muerto de un paro cardíaco un año antes. Se levantó la camiseta y tenía un mensaje para él escrito debajo. Fue uno de los momentos más emotivos de la historia del fútbol español. La Premier League inglesa es la liga más vista del mundo. Sus partidos se emiten en 188 países, prácticamente todos los del planeta. Los ingresos por derechos televisivos superan los 5.000 millones de euros por temporada. El Manchester United es el club inglés más laureado con 20 títulos de liga. Su época más gloriosa fue bajo el mando de Alex Ferguson, que dirigió el club durante 27 años consecutivos, ganando 13 ligas, 2 Champions y 5 FA Cups. Alex Ferguson es considerado el mejor entrenador de la historia del fútbol inglés y uno de los mejores del mundo. Cuando se retiró en 2013 el Manchester United, nunca volvió a ser el mismo. Han pasado más de 10 años y el club todavía busca su identidad sin él. El Liverpool ganó su primer título de liga en 30 años en 2020, durante la pandemia, en un estadio vacío sin público. Sus jugadores recibieron el trofeo sin la celebración que merecían después de 3 décadas de espera. La temporada 2019 y 2020 del Liverpool fue una de las más dominantes de la historia de la Premier League. Ganaron el título con 18 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado y con 7 jornadas de antelación. Un dominio absoluto. El Chelsea ha sido uno de los clubes con más inversión económica de la historia del fútbol inglés desde que Roman Abramovich lo compró en 2003. En 20 años gastaron más de 2.000 millones de euros en fichajes y ganaron 2 Champions League. El Manchester City, bajo el mando de Pep Guardiola, ha ganado 6 Premier Leagues en 7 temporadas. Un dominio tan absoluto que ha cambiado la percepción de lo que es posible en el fútbol inglés moderno.
Pep Guardiola es considerado el mejor entrenador de su generación. Ha ganado títulos de liga en España, Alemania e Inglaterra, algo que ningún otro entrenador había conseguido antes con tanta consistencia y con tanto estilo. Guardiola jugó toda su carrera en el Barcelona y fue el cerebro del equipo durante los años de Cruyff como entrenador. Cuando se retiró como jugador, estudió entrenamiento y volvió al Barça para crear el equipo más espectacular de la primera década del siglo XXI. El Barcelona de 2008 a 2012 bajo Guardiola es considerado por muchos el mejor equipo de la historia del fútbol. Ganaron 14 títulos en 4 años jugando un fútbol que muchos describieron como el más bello jamás visto. Ese Barcelona tenía a Messi, Xavi, Iniesta, Busquets, Puyol, Valdés y muchos otros jugadores formados en La Masia, la academia del club. Era un equipo construido desde dentro, no comprado con dinero, lo que lo hacía todavía más especial. Xavi Hernández hizo más de 200 pases en varios partidos de esa época. En algunos encuentros completó el 95% de sus pases. Era como si el balón tuviera un hilo invisible que siempre lo devolvía a sus pies. Andrés Iniesta fue elegido el mejor jugador de la Eurocopa de 2012. Tenía 28 años y estaba en el pico absoluto de su carrera. Muchos expertos lo consideran el jugador más completo de su generación, aunque su humildad nunca le dejó reclamar ese reconocimiento. La selección alemana es la que más finales de mundial ha jugado en la historia con 8, ganando 4. Ningún otro país ha llegado a tantas finales ni ha sido tan consistente durante tantas décadas en el torneo más importante del mundo. Alemania ganó el Mundial de 2014 en Brasil con uno de los resultados más impactantes de la historia. En semifinales derrotaron a Brasil 7-1 en el propio Maracaná. Fue la mayor humillación de la historia del fútbol brasileño en su propio país. Ese partido se conoce como el Mineirazo, en referencia al estadio donde ocurrió. Los aficionados brasileños lloraban en las gradas desde el primer gol. Para el séptimo ya no quedaban lágrimas. Fue un trauma colectivo para todo un país. Italia es la selección europea más laureada en mundiales con 4 títulos, los mismos que Alemania. Su último mundial lo ganó en 2006 en Alemania, un torneo marcado por el escándalo del Calciopoli que sacudió al fútbol italiano ese mismo año. La final del mundial de 2006 entre Italia y Francia es recordada por algo que no ocurrió en el campo sino fuera de él. En la prórroga, Zidane, que estaba jugando su último partido profesional, recibió un cabezazo de Marco Materazzi en el pecho. Recibió la tarjeta roja y fue expulsado. Francia perdió en los penaltis. Nadie supo durante días qué le había dicho Materazzi a Zidane para provocar esa reacción. Finalmente se reveló que había insultado a su madre y a su hermana. Zidane dijo que lo volvería a hacer aunque eso le costara el título. La selección argentina ganó el Mundial de 2022 en Qatar, en uno de los torneos más emocionantes de la historia reciente. La final contra Francia fue considerada la mejor final de la historia del fútbol, con empate en el tiempo reglamentario, empate en la prórroga y victoria argentina en los penaltis. En esa final Mbappé marcó 3 goles para Francia en la segunda parte, y la prórroga después de que Argentina ganara 2-0. Fue la remontada más dramática de una final mundialista. Al final Argentina ganó, pero Mbappé se fue como el jugador más admirado del torneo. Messi jugó ese Mundial de 2022 con 35 años, sabiendo que probablemente sería su última oportunidad de ganar el único título que le faltaba. Fue el mejor jugador del torneo. Marcó 7 goles y dio 3 asistencias. Cuando levantó el trofeo lloró y sus compañeros lloraron con él. El récord de goles en un solo Mundial lo tiene Jas Fontaine de Francia, que marcó 13 goles en el Mundial de 1958 en Suecia. Ese récord lleva 65 años sin ser igualado. En los mundiales modernos con menos partidos por equipo es prácticamente imposible de batir. El máximo goleador de la historia de los mundiales es Miroslav Klose de Alemania, con 16 goles en 4 mundiales disputados entre 2002 y 2014.
Superó el récord de Ronaldo el Fenómeno en la semifinal del Mundial de 2014 precisamente en el partido del 7-1 contra Brasil. La Liga de Campeones en su formato actual nació en 1992. Antes se llamaba Copa de Europa y solo participaban los campeones de liga de cada país. El formato de grupos y la ampliación a varios equipos por país transformó el torneo en el espectáculo global que es hoy. El himno de la Liga de Campeones fue compuesto por Tony Britten en 1992, basándose en el Zadok the Priest de Händel. Se canta en inglés, alemán y francés simultáneamente. Cuando suena en un estadio antes de un partido importante, produce un escalofrío que es difícil de describir con palabras. El partido de vuelta de semifinales de la Champions de 2019 entre el Liverpool y el Barcelona es considerado la mayor remontada de la historia del torneo. El Barcelona ganó 3-0 en la ida, el Liverpool ganó 4-0 en Anfield sin contar con sus dos mejores atacantes lesionados. El estadio vivió esa noche algo que sus aficionados describen como casi religioso. La final de la Champions de 1999 entre el Manchester United y el Bayern de Múnich es la más dramática de la historia del torneo. El Bayern ganaba 1-0 en el minuto 90. United marcó en el 91 y en el 93 para ganar 2-1. Ferguson dijo después que sus jugadores habían tocado las estrellas. El Atlético de Madrid ha llegado a 2 finales de la Champions en los últimos 10 años, perdiendo ambas contra el Real Madrid. En la final de 2016 en Milán empataron en el tiempo reglamentario, pero perdieron en los penaltis. Fue la segunda vez que el Atlético llegaba tan cerca del título más grande y se iba con las manos vacías. La selección francesa tiene la plantilla más valiosa de la historia del fútbol. En el Mundial de 2022 tenían a Mbappé, Benzema, Griezmann, Pogba y otros jugadores cuyo valor total superaba los 2.000 millones de euros. Y aún así perdieron la final. Karim Benzema ganó el Balón de Oro de 2022 después de años siendo ignorado por el premio. Tenía 34 años y acababa de ganar la Champions con el Real Madrid de la forma más dramática posible, remontando en cuartos, semis y final en los últimos minutos de cada eliminatoria. El Real Madrid de 2022 remontó 3 eliminatorias de Champions consecutivas en los últimos minutos. Contra el Chelsea, contra el Manchester City y contra el Liverpool en la final. Fue una Champions que muchos aficionados del Madrid describen como mágica, como si el destino hubiera decidido que era suya. Luka Modric ganó el Balón de Oro de 2018, rompiendo 10 años de dominio absoluto entre Messi y Cristiano. Fue una sorpresa para muchos, pero una justicia poética para los que llevaban años defendiendo que el fútbol era algo más que goles. Modric nació en una pequeña aldea de Croacia durante la Guerra de los Balcanes. De niño, su abuelo fue asesinado por soldados serbios frente a su casa. Creció refugiado y con muy poco. Acabó siendo el mejor centrocampista del mundo y llevando a Croacia a la final de un mundial. Croacia llegó a la final del mundial de 2018, siendo uno de los países más pequeños en llegar tan lejos. Tienen menos de 4 millones de habitantes. Para ponerlo en perspectiva, hay ciudades españolas más grandes que toda Croacia. El fútbol femenino ha crecido de forma exponencial en los últimos 10 años. El Mundial Femenino de 2019 en Francia batió todos los récords de audiencia anteriores con más de 1 billón de espectadores acumulados durante todo el torneo. Croacia llegó a la final del Mundial de 2018 siendo uno de los países más pequeños en llegar tan lejos. Tienen menos de 4 millones de habitantes. Para ponerlo en perspectiva, hay ciudades españolas más grandes que toda Croacia. El fútbol femenino ha crecido de forma exponencial en los últimos 10 años. El Mundial Femenino de 2019 en Francia batió todos los récords de audiencia anteriores con más de 1 billón de espectadores acumulados durante todo
el torneo. La selección española femenina ganó el Mundial de 2023 en Australia. Fue el primer título mundial del fútbol femenino español y llegó después de una temporada marcada por una huelga de las jugadoras contra la federación, lo que lo hizo todavía más especial. Alexia Putellas ganó 2 balones de oro femeninos consecutivos en 2021 y 2022. Es la jugadora más importante de la historia del fútbol femenino español y una de las mejores del mundo en la historia de este deporte. El primer club de fútbol femenino del mundo fue el Dick Care Ladies de Inglaterra, fundado en 1917. En 1920 jugaron ante 53.000 espectadores en Goodison Park, el estadio del Everton. Poco después, la Football Association prohibió el fútbol femenino en sus estadios, una prohibición que duró 50 años. La Bundesliga alemana es la liga con más aficionados por partido de media en el mundo. Sus estadios se llenan semana tras semana con una afición que canta durante 90 minutos sin parar. El Borussia Dortmund tiene uno de los ambientes más impresionantes del mundo con su muro amarillo de 25.000 aficionados en pie. El Bayern de Múnich ha ganado 32 ligas alemanas, más que cualquier otro club europeo en su liga respectiva. Su dominio sobre la Bundesliga es tan absoluto que en muchas temporadas la liga parece una competición para decidir quién queda segundo. La Serie A italiana fue la mejor liga del mundo durante los años 80 y 90. Clubes como el Milan, la Juventus, el Inter y la Roma fichaban a los mejores jugadores del planeta. Era el destino soñado de cualquier futbolista del mundo. El Milan de Arrigo Sacchi, a finales de los 80, ganó 2 Champions consecutivas con un fútbol defensivo y organizado que revolucionó la manera de entender la táctica. Jugadores como Gullit, Van Basten y Rijkaard formaban uno de los mejores ataques de la historia. Marco Van Basten marcó en la final de la Eurocopa de 1988 uno de los goles más técnicamente perfectos de la historia. Recibió un centro desde la izquierda en una posición imposible y marcó de volea con el exterior del pie derecho sin dejar que la pelota botara. El portero soviético ni se movió. Roberto Baggio falló el penalti que le costó el Mundial a Italia en 1994. La imagen de Baggio con la cabeza gacha después de mandar el balón por encima del larguero es una de las más icónicas de la historia del deporte mundial. Años después dijo que todavía soñaba con ese penalti. El Mundial de 1994 en Estados Unidos fue el primero en resolverse con penaltis en la final. Brasil ganó a Italia sin que ninguno de los dos equipos marcara un solo gol en 120 minutos de juego. Fue la final con menos goles de la historia y la que más penaltis necesitó para resolverse. El fútbol llegó a Estados Unidos de una forma masiva en 1994 con el Mundial y la posterior creación de la MLS en 1996. Hoy la MLS tiene 29 equipos y sigue creciendo. El país que durante décadas ignoró el fútbol se ha convertido en uno de los mercados más importantes del deporte. David Beckham fue el primer jugador europeo en convertirse en una superestrella global más allá del deporte. Su imagen, su estilo y su carisma lo convirtieron en un icono cultural que trascendió el fútbol. Hoy es dueño del Inter Miami y ha traído a Messi a la Liga Americana. Messi fichó por el Inter Miami en 2023 después de su paso por el Paris Saint-Germain. Su llegada a Estados Unidos provocó un interés sin precedentes en el fútbol americano. Los partidos del Inter Miami se venden en pocas horas y las televisiones pagan cantidades récord por los derechos. Zinedine Zidane ganó 3 Champions consecutivas como entrenador del Real Madrid entre 2016 y 2018. Nadie antes había ganado 3 Champions seguidas como entrenador. Lo consiguió en su primera etapa como técnico profesional, sin haber dirigido nunca antes a un equipo de élite. Zidane se retiró como jugador después del Mundial de 2006, expulsado en la final. Años después, como entrenador del Madrid, creó uno de los mejores equipos de Europa. Cuando se fue voluntariamente en 2018 después de la tercera Champions, muchos no entendieron la decisión. Él dijo que el equipo necesitaba un nuevo estímulo. Messi fichó por el Inter Miami en 2023 después de su paso por el Paris Saint-Germain.
Su llegada a Estados Unidos provocó un interés sin precedentes en el fútbol americano. Los partidos del Inter Miami se venden en pocas horas y las televisiones pagan cantidades récord por los derechos. Zinedine Zidane ganó 3 Champions consecutivas como entrenador del Real Madrid entre 2016 y 2018. Nadie antes había ganado 3 Champions seguidas como entrenador. Lo consiguió en su primera etapa como técnico profesional, sin haber dirigido nunca antes a un equipo de élite. Zidane se retiró como jugador después del Mundial de 2006 expulsado en la final. Años después, como entrenador del Madrid, creó uno de los mejores equipos de Europa. Cuando se fue voluntariamente en 2018 después de la tercera Champions, muchos no entendieron la decisión. Él dijo que el equipo necesitaba un nuevo estímulo. Carlo Ancelotti es el entrenador con más títulos de Champions de la historia con 4, los mismos que el Madrid ha ganado bajo su dirección en 2 etapas diferentes. Es el único entrenador que ha ganado la Champions con 2 clubes diferentes y el único que ha ganado las 5 grandes ligas europeas. El récord de goles en un año natural lo estableció Messi en 2012 con 91 goles en partidos oficiales. Superó el récord anterior de Gerd Müller, que llevaba 40 años sin ser batido. Ese año Messi marcó más goles que muchos equipos completos de la liga. Gerd Müller, el bombardero, fue el máximo goleador de la historia de la selección alemana durante 40 años hasta que Miroslav Klose lo superó. Müller marcó 68 goles en la Bundesliga en la temporada 1971 y 1972. Un récord que todavía no ha sido igualado 50 años después. El gol de chilena más famoso de la historia lo marcó Cristiano Ronaldo en la Champions de 2018 contra la Juventus en Turín. El propio público de la Juventus se puso en pie a aplaudirle. Fue tal la magnitud del gol que los aficionados rivales olvidaron por un momento que querían que su equipo ganara. La Juventus fichó a Cristiano Ronaldo al año siguiente por 100 millones de euros. Era la primera vez que el club italiano pagaba esa cantidad por un jugador. Ronaldo tenía 33 años y la Juve apostó por él cuando muchos pensaban que estaba en el final de su carrera. El fichaje más impactante de la historia del fútbol español fue el de Zidane por el Real Madrid en 2001 por 73 millones de euros. En aquella época era el fichaje más caro de la historia. Lo anunció el presidente Florentino Pérez como el inicio de la era de los Galácticos. Los Galácticos del Madrid entre 2000 y 2006 tenían a Zidane, Ronaldo el Fenómeno, Beckham, Roberto Carlos, Raúl Figo y otros. Era el equipo más mediático y más caro de la historia, pero ganó solo una Champions en ese periodo, en 2002, con un gol de volea de Zidane que muchos consideran el mejor gol de la historia del torneo. Luis Figo fue el primer gran fichaje de los Galácticos en el año 2000. Llegó directamente del Barcelona por 60 millones de euros, lo que lo convirtió en el fichaje más caro de la historia en ese momento. La primera vez que volvió al Camp Nou como jugador del Madrid, le lanzaron de todo desde las gradas, incluyendo una cabeza de cerdo. El clásico entre el Real Madrid y el Barcelona es el partido más visto del mundo. Cada edición supera los 400 millones de espectadores en todo el planeta. Trasciende el deporte y se convierte en un evento cultural que para mucha gente representa algo más que un partido de fútbol. La rivalidad entre Madrid y Barcelona tiene raíces que van más allá del fútbol y se mezclan con la historia política y cultural de España. Para algunos aficionados catalanes, el Barça representa algo más que un club. Es un símbolo de identidad cultural. El propio club tiene el lema más que un club desde hace décadas. Johan Cruyff fue el arquitecto del Barcelona moderno tanto como jugador en los años 70 como entrenador en los 80 y 90. Su idea del juego y su filosofía siguen siendo la base de todo lo que el Barcelona ha construido hasta hoy. El estilo que el mundo llama tiki-taka tiene sus raíces en las ideas de Cruyff. El tiki-taka como concepto fue popularizado por la selección española bajo Vicente del Bosque entre 2008 y 2012.
Era un fútbol basado en la posesión, el pase corto y el movimiento constante que agotaba a los rivales sin dejarles tocar el balón. Revolucionó el fútbol mundial y fue copiado por equipos de todo el planeta. Vicente del Bosque es el único seleccionador en la historia que ha ganado una Copa del Mundo y una Eurocopa como entrenador. También ganó 2 Champions como entrenador del Real Madrid. Es posiblemente el entrenador más exitoso de la historia del fútbol español. La Copa América es el torneo internacional más antiguo del mundo, fundado en 1916. Argentina y Uruguay son los países que más veces la han ganado. La rivalidad entre estos dos países vecinos es una de las más apasionadas del fútbol sudamericano. Uruguay, un país de apenas 3,5 millones de habitantes, ha ganado 2 Copas del Mundo, en 1930 y en 1950. Su segunda estrella la ganaron precisamente derrotando a Brasil en el Maracaná, en lo que se convertiría en el Maracanazo. Son el país con más títulos mundiales per cápita de la historia. La selección de Camerún fue la primera africana en llegar a cuartos de final de un mundial, en Italia en 1990. Roger Milla, que tenía 38 años, fue la revelación del torneo marcando goles y bailando alrededor del banderín de córner en una celebración que dio la vuelta al mundo. Senegal fue la siguiente selección africana en llegar a cuartos de final, en el Mundial de Corea y Japón en 2002. Eliminaron a Francia, la campeona del mundo, en la primera fase en uno de los mayores resultados sorpresa de la historia de los mundiales. Marruecos llegó a semifinales del Mundial de 2022 en Qatar, siendo la primera selección africana en conseguirlo. Su recorrido eliminando a España y Portugal emocionó a todo el mundo árabe y africano y generó un orgullo continental sin precedentes. El fútbol en África tiene un poder social enorme que va más allá del deporte. En muchos países africanos, el fútbol es la única forma de entretenimiento accesible para millones de personas y el único camino de salida de la pobreza para jóvenes con talento. La Copa Africana de Naciones es el torneo continental más seguido de África y uno de los más vistos del mundo. Cada edición paraliza países enteros y genera celebraciones masivas que duran días cuando la selección local avanza en el torneo. El fútbol asiático ha crecido enormemente en las últimas décadas. Japón y Corea del Sur son las potencias del continente y han coorganizado un mundial en 2002. Japón ha llegado a octavos de final en varias ocasiones y tiene una de las ligas más organizadas de Asia. La J-League japonesa fue fundada en 1993 y ha atraído a grandes jugadores en el final de su carrera. Zico, Lineker, Shirazi y muchos otros terminaron su carrera en Japón cuando la liga todavía era joven y buscaba su identidad. El fútbol sala o futsal es la modalidad del fútbol más practicada en el mundo después del fútbol 11. Brasil es la potencia mundial con más títulos mundiales y ha producido algunos de los mejores jugadores de la historia, incluyendo a Falcao, considerado el mejor jugador de futsal de todos los tiempos. Ronaldinho es considerado por muchos el jugador más habilidoso de la historia del fútbol. Su capacidad para hacer cosas con el balón que nadie había visto antes y su alegría permanente en el campo lo convirtieron en uno de los jugadores más queridos de todos los tiempos. Cuando llegó al Barcelona en 2003 el club estaba en crisis. Cuando se fue en 2008 había ganado 2 ligas y una Champions. El gol de Ronaldinho contra el Chelsea en la Champions de 2005 es considerado uno de los mejores de la historia del torneo. Recibió el balón en el centro del campo, aceleró, dejó atrás a 3 defensas y marcó con una vaselina suave sobre el portero. El estadio del Chelsea se puso en pie a aplaudirle igual que había hecho el de la Juventus con Cristiano años después. La Copa Libertadores es la equivalente sudamericana de la Champions League y es el torneo de clubes más importante de América. Boca Juniors y River Plate de Argentina son los clubes más ganadores del torneo y su rivalidad, el Superclásico, es considerado el partido de clubes más apasionado del mundo.
El superclásico entre Boca Juniors y River Plate en Buenos Aires paraliza a Argentina entera. El estadio de la Bombonera, donde juega el Boca, tiene una arquitectura tan especial que el suelo tiembla literalmente cuando los aficionados saltan al unísono. Los jugadores del equipo visitante describen ese ruido como algo que nunca habían experimentado. El fútbol en Argentina tiene una importancia cultural que es difícil de entender desde fuera. Los barrios, las familias, las amistades y las identidades están definidas en muchos casos por el club del que uno es hincha. Cambiar de club es algo que en Argentina se considera casi una traición. Diego Maradona fue declarado hijo predilecto de la ciudad de Nápoles en Italia, donde jugó entre 1984 y 1991. Llegó a un club que nunca había ganado nada importante y los llevó a ganar 2 ligas y una UEFA Cup. 30 años después de su muerte, su imagen todavía preside muchos murales y establecimientos de la ciudad. El Napoli ganó su tercer Scudetto, el título de la Serie A, en 2023, 33 años después del último que habían ganado con Maradona. La celebración duró días y los aficionados napolitanos llenaron las calles con imágenes de Maradona porque sentían que el título también era suyo aunque ya no estuviera entre ellos.